Asker Maquipanaya, Kilatanaka, Culiacanaka, buenas noches hermanos y hermanas. Eh, Vamos a comenzar este evento pidiendo permiso a las diferentes deidades, especialmente al Illimani, al Mururata. Eh, Estoy transmitiendo aquí desde la ciudad de Panamá, cerca del canal de Panamá. Entonces aquí también pedir permiso. Aquí hay un árbol grande que se llama Sabi sabio, y también al bosque tropical y también al océano con las ballenas y delfines. Entonces, a todas las deidades que estén por acá y en cada uno de los lugares donde cada uno de ustedes se encuentre, a ellas y a ellos pedimos permiso para iniciar esta conversación, este conversatorio, esta exposición. Aquí tenemos al maestro Rafael Bautista, quien nos va a exponer esta noche sobre un tema que él está trabajando actualmente. Entonces, Rafael, buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por favor, tiene la palabra para comenzar esta exposición. Adelante. Gracias. Gracias, Muri. El, el título que se me ha ocurrido respecto a la invitación que me hace Muri para hablar sobre el contexto es producto de esta metodología que nos sirve para hilvanar lo que llamamos lo local con lo global, para enfatizar sobre todo algo que está ausente en los análisis de coyuntura a los cuales estamos acostumbrados. Y tiene que ver con la siguiente afirmación que hacemos. Es imposible conocer la realidad propia si es que no se es capaz de remontar no solamente escenarios, sino niveles de reflexión hasta alcanzar el máximo horizonte de inteligibilidad posible, que sería el horizonte mundo. Precisamente porque en el horizonte mundo encontramos las crisis desatadas que cobran una dimensión bastante preocupante, dramática y que tiene que ver con el desplome de un tipo de mundo, de un tipo de orden y con el nacimiento de otro que todavía no cobra fisonomía definida y que en esta pugna, en este enfrentamiento, y hay que decirlo y subrayarlo esto, por cuestiones de sobrevivencia, hasta el imperio en decadencia, en su etapa postimperial, necesita enfrentar sus posibilidades de sobrevivencia en esta transición, de tal modo que pueda funcionalizar esa transición en beneficio de sus intereses. Por eso el dramatismo de lo que está pasando, por ejemplo, en la Franja de Gaza, que no es un asunto solo entre Israel y Palestina, o el asunto que sucede en Ucrania, no es una guerra entre la Federación Rusa y Ucrania. Tiene que ver más bien con el enfrentamiento y con la colisión que están teniendo los BRICS Plus, o sea, es este acrónimo que reúne a las potencias emergentes y al G7, a la OTAN, que en este caso serían las potencias en decadencia. El centro en la fisonomía, perdón, en el diseño geopolítico centro-periferia. La periferia hoy en día está siendo sujeto de de un protagonismo que nunca se lo habían imaginado los estrategas del centro y que en consecuencia les ha, como quien dice, les ha pescado
arrinconados en una situación en la cual se ven forzados a asumir aquello que diplomáticamente, de boca para afuera, mostraban como, por ejemplo, un orden basado en reglas, basado en el derecho internacional, pero que en el fondo eran simplemente caretas de algo que, como no tenía necesidad de manifestarlo de modo abierto, los encubrían con relatos, con narrativas y con una mitología que era básicamente lo que le servía como soft power, es decir, como los grados e implementaciones de su influencia, de las influencias de las cuales gozaba el primer mundo, y que eran aceptadas sin más. Pero hoy en día eso está cambiando, y eso es lo que hace que el propio Estado profundo, le vamos a llamar, en, de Washington, implemente todos los recursos que tiene, que le quedan, para frenar y por lo menos funcionalizar esta transición y esta generación de crisis multiplicadas en su favor. Y por ello habíamos puesto como subtítulo esta charla que se denomina La disputa de Sudamérica, dos puntos, la demarcación ontológica del dólar. Y para ya ir aclarando cuestiones, o para decirlo en términos más directos, para que nos entiendan todos. La demarcación ontológica del dólar básicamente quiere decir el imperio tiene que marcar territorio, porque está perdiendo, básicamente ha cedido el control del Medio Oriente y le es difícil reponer su presencia cuando está viendo cómo Israel y todo el paraguas diplomático de que gozaba y el paraguas informático, ya que los grandes medios de comunicación a nivel global fueron siempre pro-israelíes, hoy en día están teniendo una suerte de ya falta de credibilidad. Incluso muchos de los lobbies, de los corredores de influencia en Europa y en el propio Estados Unidos, ya no ven con tanta simpatía el apoyo que le brindaban al régimen sionista. En consecuencia, eh, el régimen sionista a la cabeza de Netanyahu está viendo las posibilidades para, también por sobrevivencia, porque ahorita está básicamente eh, desplomada su reputación, no solamente a nivel regional, sino a nivel global. Por lo tanto, sabe que si no gana esta guerra en términos eh, que le confieran mm, lograr por lo menos un estatus anterior al, al genocidio que ha producido en Gaza. Si no logra hacer eso, prácticamente va a ser amenazada de tal modo de que la propia existencia del Estado sionista va a ser seriamente amenazado. Entonces, por ello, ahorita los círculos que apoyan a Netanyahu, que tampoco son muchos en el propio Israel, hay una gran oposición hacia las políticas que está implementando, como geopolítica también el régimen sionista, que no están siendo vistos con simpatía como antes, están llevando al régimen a tener opciones suicidas. Y esto significa básicamente el hacer que Estados Unidos se meta en el asunto. Y esto significa una conflagración directa con Irán. Si eso sucede, inevitablemente
porque eso afecta a las fronteras inmediatas, que son China, Rusia, la Federación Rusa, China, en, en este eh, círculo geoestratégico. Va a ser inevitable que tomen también ellos cartas en el asunto, porque la amenaza se cierne sobre ellos. Muchos geopolitólogos señalan acertadamente de que en realidad el enemigo a enfrentar para Estados Unidos es China, pero a su vez también tienen que vencer a la Federación Rusa, porque han producido ya de facto, con las políticas suicidas también del imperio, un G2 no, no oficial entre la Federación Rusa y China. Mientras la Federación Rusa le genere el paraguas nuclear a China, China le otorga el colchón financiero necesario para que la economía rusa también sobreviva y esté en las mejores condiciones. Entonces ahí son dos poderes que en esta beligerancia tienen la capacidad de disuasión para no solo equilibrar este, la balanza del poder mundial, sino también para generar expectativas de uno y otro lado que puedan desbalancear el asunto en favor de uno o del otro. Pero esto significa inevitablemente la conflagración nuclear. Y esto es a lo que está forzando el, el G7 con su brazo armado que es la OTAN a que la Federación Rusa haga uso de esto. Y básicamente están arrinconando a que tanto China como la Federación Rusa se metan en el asunto de modo directo. Sobre todo en el caso de el área denominada el Medio Oriente Ampliado. Por eso también mucha gente dice, no, ¿por qué Irán no ataca? Porque básicamente es lo que están esperando las potencias europeas para descargar todo su arsenal político, diplomático, militar, económico sobre Irán. Y los iraníes también son cuidadosos en esto. Por eso también generan estas guerras de carácter proxy, en los cuales el Líbano, Siria, Gaza, el, ¿qué se llama esto? El West Bank, lo que se llama la Cisjordania, eh, son espacios en los cuales se generan grados de conflictividad que eh, van cercando al propio Estado de Israel para que no tenga respiro. Ahorita, por ejemplo, se habla de 7 frentes en el que tiene que enfrentar Israel. Y esto está básicamente cercenando las posibilidades o diluyendo mejor las posibilidades de respuesta que pueda tener cuando el propio régimen sionista ha llevado a un desplome económico porque hay que sostener la guerra y se sostiene financiando la guerra. Hay noticias de que, por ejemplo, hay una masiva este, fuga de capitales ahorita de Israel. Seguido a esto de que la reposición de material bélico no es inmediata y además que con el asunto en Ucrania, eh, en Taiwán y en todo el cordón periférico de la Europa Oriental, se ve también que ya no hay demasiada oferta en los circuitos oficiales de suministro bélico. Por eso muchos de ellos tienen que acudir al mercado oculto, encubierto, lo que se llama este, el tráfico de armas. Y esto tiene que ver con nosotros por lo siguiente. Si la presencia imperial cede una de las regiones estratégicas más importantes del planeta y no puede recuperar para sí lo que era doctrina británica, que la propuso bien
McIntyre, este, y la han venido refrendando en ese concepto de Eurasia, cuando los británicos habían prácticamente diseñado el concepto este de Eurasia en torno a que quien domina esa región, que tiene su centro en ahorita precisamente el área que está en conflicto, la parte rusa europea, el que se llama Ucrania y todos los demás países de esa región, quien controla eso controla el mundo. Hasta ahorita es muy improbable que el G7 con la OTAN y este, el Estado profundo de Washington recupere aquello en las condiciones en las cuales ellos mismos se plantean. ¿Qué le queda? Le queda el arco sudamericano, sobre todo. Más que Latinoamérica, tenemos que situarnos en el arco sudamericano porque ya lo dijo la jefe del Comando Sur, Laura Richardson, cuando señalaba que este continente, refiriéndose a América del Sur, le es muy valioso al, este, al poder imperial. No solo por los recursos estratégicos críticos en torno a el petróleo, el agua, el litio y las tierras raras, sino porque básicamente desde la doctrina Monroe, y ahorita hay lo que se llama una enmienda a esa doctrina que se está poniendo en evidencia, es que los americanos se consideran a sí mismos americanos, no norteamericanos, porque consideran que América, el continente entero, les pertenece. Es decir, el continente entero para ellos es propiedad del Estado profundo. Y esto es básicamente una de las enmiendas que está empezando a resurgir en torno a una doctrina que de modo actualizado, así como la Constitución norteamericana tiene sus enmiendas, la doctrina Monroe también, aunque no sea de modo público, pero tienen estos capítulos muy bien guardados para generar no solamente discursos, retórica, generar narrativas de las cuales se desprenda doctrinas estatales para hacer que esta región no se les escape de las manos. Y esto es básicamente lo que queremos señalar con la demarcación ontológica del dólar. Hemos dicho una y otra vez, el dólar no es simplemente una moneda, representa una forma de vida. Es el American Way of Life. Si esa forma de vida que patrocinan los billonarios del mundo, el 1% del mundo, quiere seguir vigente, eh, tiene que tener el sostén financiero de su propia moneda, con capacidades disuasivas también, para no permitir que su geoeconomía sea alterada por la presencia de otro tipo de intereses, de capitales, de financiamiento, que puedan horadar la presencia del dólar en esta región. Es por eso que ahorita nos encontramos eh, en una escenografía que está dibujando la posibilidad de alterar la relativa estabilidad que todavía posee Sudamérica. Una y otra vez hemos venido señalando esto. Y en lo que está aconteciendo en Bolivia, eso se torna evidente porque resulta curioso que más allá de todos los argumentos a favor o en contra de uno u otro lado enfrentado ahorita en la situación política boliviana,
en referencia al gobierno y al partido del cual emerge este gobierno, que es el MAS. Resulta sumamente sospechoso que precisamente se esté inflamando una situación de desestabilización, de crisis social y económica, eh, también alentada por cierto tipo de actores corporativos, cuando se abría la posibilidad de que Bolivia tenga un ingreso de modo positivo a los BRICS en la próxima reunión en octubre, 23, 24 creo que es el nuevo encuentro de admisión de nuevos integrantes del BRICS. Y esto tiene que ver también con jugadas que se están haciendo que implican ese tipo de relaciones profundas entre políticas que se adoptan y que en el ámbito bélico están mostrando también cómo todo esto está implicado. Por ejemplo, los ciberataques que hemos presenciado en el Líbano, sobre todo, muestran que las propias cadenas de suministro están siendo manipuladas y que hay un relacionamiento de carácter profundo, oculto, en toda suerte de manejo de todas las tecnologías de punta en los celulares o las computadoras de alta gama, etcétera, que le llaman, y que ahorita aparecen también dentro del rótulo de armas de destrucción masiva, porque no solo ya tienen la posibilidad de la vigilancia, de vigilarnos, sino hasta pueden activarse como bombas, pueden activarse como este, explosivos nuestros propios. Están abriendo sus micrófonos, por favor, que apaguen. Lupita, la compré en unas tiendas de Tokio la semana pasada. Entonces, todo esto nos está llevando a que, por ejemplo, cuando el propio Boric, el presidente chileno, auspicia una conferencia de ciberseguridad donde prácticamente el patrocinador ahí es el Comando Sur, con la presencia de Laura Richardson. Y con ciberseguridad ya estamos viendo qué significa eso. Hace rato este, se, se mostró que esta tecnología y estos centros y esta política de infiltración basada en los programas y en los proyectos Pegasus que provienen de Israel, de inteligencia y espionaje, están siendo activados en Latinoamérica. Y la recuperación que ha hecho la influencia imperial por medio de los poderes oligárquicos en nuestra región está mostrando también cómo en Perú, por ejemplo, bajo auspicio del propio Parlamento y del gobierno golpista, se han abierto las puertas a un centenar de asesores militares peruanos que nadie sabe qué están haciendo en Perú. Y curiosamente, en Perú aparece esta narrativa, este relato de la supuesta invasión, migración masiva de bolivianos debido a una supuesta crisis social y económica al país vecino. Y por lo tanto está dando argumentos para que bolivianófobos peruanos empiecen a criminalizar incluso la presencia boliviana en Perú, si es que sucedería esta suerte de migración masiva. En Ecuador estamos viendo estos apagones sumamente sospechosos de luz que sucedieron en otras partes del mundo y tuvieron como consecuencia prácticamente el dominio y el control de no solamente, ¿qué se llama? Las redes sociales y todo aquello que implica el manejo de tecnología de carácter personal,
sino también todo aquello que tiene que ver con el uso de computadoras, desde el uso gubernamental hasta los usos que hacen los privados de esta tecnología ahorita que prácticamente inunda todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, el dólar marca territorio y marcar territorio aquí quiere decir impedir, no hacer posible bajo ninguna circunstancia la expansión del proyecto de la franja y la ruta. Y eso que incluso hasta hay noticias, ¿no? Por ejemplo, la apertura de un puerto en el Perú en colaboración con Brasil para integrar o más bien conectar la producción agrícola brasilera hacia el Pacífico. Y también el cómo hasta el gobierno chileno también va a hacer negocios al Pacífico, etcétera. Incluso en esas situaciones que parecerían contradecir, no son sino básicamente la cáscara del asunto. Porque en el fondo hay dos situaciones básicas, ¿no? Y una de ellas es también lo que sucede cuando eh, si haces negocios, puede que se te permita hacer negocios, pero solo con la moneda del dólar. Si te propones hacer negocios con otra moneda, fíjense lo que ha pasado a Saddam Hussein, a Muammar al-Gaddafi y a todos aquellos que han pretendido ni siquiera pasar a monedas no occidentales, sino simplemente cotizar el petróleo no en dólares, sino en euros. Y para que nos demos cuenta también la complicidad subordinada de las potencias europeas a los intereses eh, del imperio norteamericano. Entonces, hilvanar esto requiere de un aparato hermenéutico que nos brinda la geopolítica cuando nos ponemos a pensar todo de modo multidimensional. Y por eso nosotros arribamos, por ejemplo, a la reflexión geopolítica porque nos brinda la posibilidad de tomar en cuenta esto que nuestros pueblos habían tenido eh, como base metodológica de la interpretación de la realidad, que es el carácter holista, que debe tener una interpretación que haces de tu mundo, de tu realidad, etcétera. Y el carácter multidimensional quiere decir eso, porque la realidad se ha tornado, sobre todo en este periodo de transición, con toda la complejidad que eso lleva, se ha tornado no solo compleja, sino hipercompleja. Por eso en momentos de crisis es donde la realidad se muestra como es, no como uno quiere. Y esto es, digamos, lo que hay que incidir e insistir en el hecho de que no podemos dejar de lado el horizonte mundo cuando estamos atravesando los problemas que creemos que son exclusivamente locales. Y siempre decimos también, ¿no? Si del análisis de tu propia realidad le quitas el factor imperial, prácticamente tienes una ecuación vacía que no te permite entender lo que está pasando. Y hoy en día, por razones de sobrevivencia, el imperio en decadencia tiene la necesidad de reponer sus grados de influencia en todos los ámbitos para hacer imposible que Sudamérica se incline o gire su economía a otro destino que no sea eh, el norteamericano y el europeo. Básicamente, el capitalismo se ha producido en torno a una geopolítica del capital que ha generado todas estas doctrinas desarrollistas en las cuales
se nos ha seducido con la idea de que alguna vez podíamos haber alcanzado el estatus o el nivel de vida del primer mundo, del llamado primer mundo, cuando para hacer posible esa forma de vida necesitaban destruir y necesitaron siempre destruir nuestra propia forma de vida. Es decir, la riqueza del primer mundo necesita hacernos miserables para financiar y sostener la riqueza que ellos poseen. Si nuestras economías hicieran un viraje, hicieran un giro y tuvieran como destino de su producción, de su intercambio comercial, otras regiones del mundo que no actúan del modo como Occidente siempre actuó con nosotros, entonces eso pone en vilo a todas las expectativas que tiene el dólar y toda su geoeconomía, su geopolítica y su forma de vida. Entonces, estamos ahorita en ese panorama en el cual la cosa está bastante preocupante porque el imperio nos conoce muy bien, sabe de nuestras contradicciones históricas que arrastramos como países, sabe de nuestros conflictos regionales y ahorita en Bolivia sabe de esta pugna que en el propio partido que recepcionó eh, las demandas populares por un Estado soberano que ha constituido lo que llamamos el Estado plurinacional, sabe de todo aquello y sabe muy bien cómo funcionalizar todo aquello en beneficio suyo. Por eso a nosotros nos es totalmente contradictorio, contraproducente, el que el depositario de la fe popular en el proceso de cambio esté ahorita metido en una pelea muchas veces de carácter hasta absurda. Porque lo que estamos viendo es básicamente un señalamiento hasta personalizado y que nos está mostrando de que tan bajo ha caído la, la discusión política que en este señalamiento maniqueo todo se reduce o al insulto o a la defenestración. Y eso no solamente mina la posibilidad de reconstitución del partido en gobierno, sino mina la posibilidad, o más bien, auspicia la propia factura, perdón, la propia fractura del bloque popular. O sea, la cosa está ahorita, geopolíticamente hablando, está anunciando del cómo el Estado plurinacional ahorita tiene las mínimas posibilidades de su ingreso del modo más positivo posible en el tablero geopolítico, ya no solamente regional, sino global. Y esa pérdida de horizonte que ahorita las élites políticas están demostrando, esa pérdida de mirada estratégica, está haciendo que veamos una lucha fratricida cuyo único fin y consecuencia ha de ser el retorno de una derecha que ya no necesita hacer un complot, simplemente mirar cómo se desmorona, ya no solamente el gobierno de turno, cómo se desmorona el proyecto popular. Y aquí, si se habla de responsabilidades, las responsabilidades son mutuas, porque aquí no hay que olvidar lo siguiente. Después del golpe de Estado, después del grosero asalto que se hizo al Estado plurinacional por parte de los golpistas, el pueblo volvió a confiar y depositó su voto en un partido al cual básicamente le estaba pidiendo la reconducción del proceso, el enmendar,
aquellas desviaciones programáticas que había ido adquiriendo la gestión de los 14 años, donde se olvidaron básicamente del vivir bien, de la descolonización y del Estado plurinacional, donde se desplazó al sujeto plurinacional y apareció un sujeto sustitutivo que como vanguardia política se encaramó en el poder, desconoció la base de la soberanía política, que es el pueblo constituido en poder popular, y constituyeron una ortodoxia en la cual básicamente le quitaron el protagonismo al pueblo a tal grado de que, y me acuerdo, o sea, meses antes del golpe del 2019, la juventud linerista, aupada en el Ejecutivo y en el Parlamento, decía alegremente que el sujeto del cambio ya no era el campesino, sino la clase media. Y esa clase media fue la que aplaudió y estuvo apoyando fervientemente el golpe de Estado. Eran los famosos pititas. Entonces, cuando se recupera la democracia y el pueblo vuelve a confiar en el partido que está de gobierno, y lo único que le pide es el reencauce del proceso de cambio, hemos visto una gestión errática de actores que nunca se habían puesto a pensar en serio en volver al poder. Por lo tanto, no habían hecho su tarea de enmendar todo aquello que había sido abandonado o destruido por la gestión golpista. Y después hemos visto cómo quien decidió y el círculo que le acompañaban desde Buenos Aires decidieron, desconociendo también aquí lo que el pueblo demandaba como binomio y como nueva camada de representantes políticos en el Parlamento, en el gobierno, etcétera, en un franco desconocimiento de todo aquello, decidieron, de modo convenenciero también, desde Buenos Aires, la incrustación de su gente en esta nueva gestión. Y desde adentro empezaron a minar también la gestión porque empezaron a actuar como gobierno paralelo. Alguien que debía de estar pacientemente esperando si le llegaba su nueva oportunidad, empezó a actuar como presidente paralelo. Y esto ningún poder político lo puede aceptar, porque básicamente es como admitir que uno no tiene el poder, no ejerce el poder, no controla el gobierno, sino es un tercero que está detrás de bambalinas y el que alegremente iba por todo lado, hacia afuera, en el exterior, a actuar como si fuese el presidente de turno. Y desde adentro, con, con todos sus círculos inmediatos de poder que estuvieron en la gestión de los 14 años, también pues fueron los que desde adentro empezaron también a generar este tipo de desgobierno. Y hoy en día, por eso, las responsabilidades aquí son mutuas. Uno no puede decir que el culpable es el otro nada más. Y aquí, precisamente en este momento en el cual, en esta nueva oportunidad que le dieron al MAS, cuando se deberían de haber planteado que Bolivia debía ser el centro geopolítico de Sudamérica, es cuando se pierde también otra vez esa gran oportunidad. Y si estábamos solos Bolivia y Venezuela, ahora está sola Venezuela, con todas las amenazas que caen y se ciernen también sobre ese proceso, igual con todas las contradicciones que pueda haber, pero cuando no tenemos mirada estratégica a largo plazo, sin perder de vista el horizonte mundo, las cosas no pueden hacerse de modo tan irresponsable y aventurero. Por eso siempre Fidel decía, ¿no? O Chávez, el presidente Chávez decía, si hay crítica, bienvenida a la crítica, pero que sea la crítica adentro entre nosotros y no andar mostrando los trapos a la vista de todos. Y cuando nos peleamos entre nosotros, perdemos de vista que el verdadero enemigo está ahí afuera mirándonos
y socarronamente haciendo mofa de nuestra propia falta de visión en el asunto. Y ahora se está produciendo un segundo desencantamiento y que en un momento en el cual se replique la aventura del 2019 con un golpe mucho más planificado, mucho más este, sigilosamente producido, otra vez nadie va a querer defender a- al proceso y menos al gobierno. Y ahí es cuando, con los mejores auspicios, la derecha va a va a poder reponer, incluso al peor de otra vez al peor de sus protagonistas, simplemente para entregar a el poder imperial nuestro estado en bandeja de plata. Entonces, a tal grado llega o lleva esta, estas consecuencias que han producido una élite política que como vanguardia política nunca ha estado a la altura de de lo más genuino que este pueblo ha producido en, vamos a decirlo así, desde, desde la revolución llamada del 52, donde también ahí es una revolución traicionada porque se le da el poder a alguien que después normalizó todo aquello, toda esa gesta política, y es el gran autor de las políticas que hicieron de nuestro Estado un cálculo, un remedo de las doctrinas que Estados Unidos siempre había pensado para nosotros. Entonces, estamos en esa situación en la cual el dólar ha marcado ya su territorio, ha hecho una demarcación ontológica diciendo que esto le pertenece a ellos y no van a soltarlo. Y eso significa que incluso, fíjense lo paradójico de acá, incluso si si lograsen tener los auspicios más esperanzados posibles del control y el dominio de, de toda Sudamérica, hasta estarían dispuestos ya a dejar a Ucrania a su suerte, para que los buitres de los fondos de inversión prácticamente destruyan todo ese país. Y eso conllevaría otra vez a conflictos fronterizos, porque un país destruido lo primero que provoca es migración. Y eso significa básicamente que los de otros países, como Polonia ya lo ha manifestado, significaría que se repartan como un botín eh, Ucrania. Estados Unidos estaría dispuesto, como Estado profundo, a dejar a su suerte a, a Ucrania y en esa guerra que ya la ven perdida. Solo eh, restándole a esto la posibilidad de que la OTAN se involucre de modo más decisivo y esto genere ya una conflagración continental. El Estado sionista ahí, con Netanyahu a la cabeza, están esperando y están calculando las elecciones en Estados Unidos. Y para nosotros esas elecciones básicamente es quién va a ser menos perverso en el asunto. Porque ahí también se están enfrentando entre globalistas, que es básicamente el Partido Demócrata, y este nuevo nacionalismo de derecha que lo protagoniza Trump, y en el cual básicamente se pelean dos cuestiones, ¿no? Que Estados Unidos se preocupe por sus asuntos internos, se encierre en sí mismo y que para aquello, para reponer su economía, su poder económico a nivel global, tenga que sacrificar a alguien, y va a ser nosotros, pero que no estaría dispuesto a apostar a una nueva guerra de carácter mundial, porque eso también desangraría la economía norteamericana.
Y ese es, digamos, el punto que Trump manifiesta y que a muchos de sus electores les lleva a preferir su presencia al de los globalistas, que lo encarna el Partido Demócrata y que sí son, les dicen warmongers, amantes de la guerra. Con uno o con otro nosotros salimos mal, pero con los globalistas sí hay tercera guerra mundial. Cambio con Trump habría las posibilidades de que eso no se produzca. Pero a los dos a nosotros nos va mal con los dos. Porque básicamente es asunto de sobrevivencia el que Sudamérica no se escape de la influencia imperial. Y para ello tienen y van a estar activando todos sus dispositivos y todos los recursos que tienen para normalizar la situación en nuestros países de tal modo de que nos puedan controlar bajo chantaje, bajo coacción. Es decir, cualquier rato pueden inflamar los conflictos. Tienen las llaves para aquello. Tienen los gobiernos títeres que les pueden favorecer a- para que eso se realice. Tienen Argentina prácticamente arrodillada, lo mismo que Ecuador. En Colombia le están generando todo el escenario para un golpe de Estado al presidente Petro. Lula, que podía haber sido el Chávez de este tiempo, es alguien que ha caído en la mitología gringa, y eso también hay que señalarlo, ¿no? La gran mitología gringa es la libertad y la democracia. Y con ese discurso prácticamente han minado la posibilidad de la liberación de nuestros estados. Porque básicamente con eso nos han hecho golpes de Estado. O sea, con narrativas democráticas nos han hecho golpes de Estado. Con esa narrativa democrática han pretendido deslegitimar el triunfo de Maduro en Venezuela. Lo mismo han hecho con nosotros el 2019. Cuando son sus agencias de inteligencia, sus grados de infiltración tecnológico, cibernético, los que aquí hicieron apagar el TREP, lo mismo hicieron en Venezuela con el sistema electoral y después vendieron la idea de que aquí hubo fraude como en Venezuela. Es la misma receta que están utilizando. Pero que cale en la opinión pública, porque la opinión pública básicamente, el, eh, la sociedad urbana es demasiado crédula de las narrativas y los relatos gringos y cree demasiado en el norte porque quiere ser eso. Por eso, cuando ven a alguien como Chávez, que era Sambo, o lo veían a Levo, que era indio, no pueden soportar eso. Y ese es básicamente el terreno fértil para que los prejuicios oligárquicos imperiales funcionen muy bien a la hora de defenestrar cualquier gobierno, por más bien que lo haga. O exagerar demasiado sus errores para que sean vistos como crímenes por la opinión pública. Y más aún cuando estamos viendo que entre los propios correligionarios del partido en gobierno o del MAS en general, se andan poniendo, este, se andan sembrando relatos de defenestración personal. Y ese es un daño que no están midiendo las consecuencias, porque imagínense, el gran relato que hizo posible que prácticamente la mayor parte de la sociedad urbana esté en contra del expresidente Evo Morales fue precisamente la propaganda mediática que lo construyó como un monstruo. Y básicamente esto generó, porque todo en la vida es dialéctico, ¿no? Que quienes lo atacaban o no solo ya no mostraban simpatía con él, sino que eso se transformó en un odio, se constituyó como odio político. Y por eso hemos visto esas escenas en las cuales la juventud misma salía a apalear indios, campesinos. Porque eso es lo que produce el odio, es lo que produce como política del odio, la negación absoluta de la humanidad del otro. Y esa política del odio ahorita está vivita y coleando. Simplemente necesita que es la influencia imperial bajo
patrocinio oligárquico también en nuestros países, simplemente necesitan activarlo vía medios de comunicación, redes sociales, etcétera. Entonces, en esa situación estamos viendo cómo, así como se está cayendo el mundo moderno y todas sus creencias, sus valores y sus prejuicios, esas mismas creencias, valores y prejuicios que se han naturalizado en nuestra propia condición de individuos, emergen en situaciones de crisis porque a la gente le cuesta no solamente cambiar de idea o de vida, no. La gente está más dispuesta a, a no cambiar que a aceptar que ha sido engañado. Le es más fácil creer el engaño que aceptar que ha sido engañado. Y ese es el tipo de subjetividad social que las propias universidades producen y que refuerzan todo ese tipo de estrategia de envolvimiento que producen las redes sociales y los medios de comunicación. De tal modo de que se diluye en sobremanera el óptimo social que requiere un país para que la gente se constituya en pueblo. O sea, un pueblo no es simplemente una multitud. No, o sea, un pueblo se manifiesta básicamente cuando es capaz de proyectar un nuevo mundo de carácter mucho más justo, igualitario y digno. O sea, eso es lo que constituye un pueblo que está dispuesto a producir el óptimo eh, de su magnitud de expectativas, para que sí también pueda cambiar su propio horizonte de creencias y así también pueda generar en sí misma, en sí mismo ese pueblo la posibilidad de transformación en su propia subjetividad y de que empiece a mirarse como lo que es realmente, ya no a despreciarse, sino a buscar lo más positivo que guarda como tradición, como cultura o como historia. El, el, el imperialismo sabe bien eso. Sabe muy bien que anulando al sujeto, anulas el proyecto de vida que el sujeto se plantea. Por eso, el 2019, cuando queman la huipala, cuando exorcizan nuestras huactas, básicamente estaban buscando cercenar el ajayu del pueblo, escarmentar ese pueblo de tal modo que no se atreva a cambiar un país que solo fue pensado para los patrones. Y la clase media siempre ha sido en este tipo de esquema político la base de reclutamiento de esos prejuicios en las cuales es la propia clase media la que busca, cree que su norte de vida es también que ellos se constituyan en patrones, pero al único que llegan sus aspiraciones es a convertirse en caporales nomás, es decir, ¿qué se llama? En pongos al servicio del patrón que están por encima de los siervos, pero en definitiva siguen siendo subordinados. Pues no en vano en Bolivia que a la juventud le guste tanto bailar el caporal. Y esto, para ir acabando, nos lleva también a la cuestión esta de que no es nomás sacar gente de la pobreza como se propuso los 14 años, incluso esta gestión. Sin revolución cultural, sin revolución en la subjetividad, sin transformación en el horizonte de creencias, de valores que un pueblo posee, el ascenso social solo conduce al aburguesamiento de los propios pobres. Por ejemplo, cuando el pobre asciende socialmente y tiene algo de ingreso, ¿en qué gasta? En un celular. Pero cuando compra el celular, no está comprando un, un útil, una herramienta, está comprando un estatus. Por eso no quiere cualquier celular, quiere el mejor, quiere un iPhone, quiere un Samsung de los últimos. ¿Por qué?
porque es básicamente lo que el mercado te hace creer, te vende ilusiones. Y ahí estás atrapado en el mundo del capital en el cual aspiras o deseas dinero. Y hay que decirlo, los ricos no desean dinero porque tienen demasiado. O sea, rico no es aquel que tiene una casa, un auto o tiene su terrenito. Eso es básicamente lo que todos deberíamos tener. Un rico es aquel que vive gracias al trabajo de otros. Y cuanto más trabajo ajeno posee, más riqueza logra, porque por eso lo que desea el rico, el verdaderamente rico, no es dinero, tiene demasiado. Lo que desea es el poder. Por eso la aspiración de tener dinero es una pobre aspiración clase mediera. Le hacen creer al clase mediero de que es rico o está en ascenso social a ser rico. Hoy día la riqueza es la menos compartida. Si los 70 los ricos eran el 20% del mundo, hoy día apenas son el 1%. Cada vez la riqueza está recortada y esos ámbitos que concentran la mayor cantidad de capital del mundo cercan sus espacios de vida de tal forma de que no ingresen otros. Y eso genera también pues conflictos. Y eso es lo que produce también una suerte de impotencia en quienes entran en este juego y siempre salen perdiendo. Por eso los ricos tienen poder no por tener mucho dinero, sino porque asaltan el Estado, asaltan el poder político y con el poder político es que pueden dominar la economía. Y a su vez producen mitos, relatos de modo mediático para domesticar una población, a un país, a una sociedad, este, demasiado adoctrinada en el fetichismo del dinero. Hoy en día, por ejemplo, ya es insostenible seguir creyendo en una economía del crecimiento. Estamos viendo lo que producen los modelos más propagandizados, como aquí el famoso modelo cruceño, todo lo que produce, con las quemas hemos visto eso. Pero sin embargo, la gente, los medios de comunicación, la sociedad, como se denominan, son auspiciadores de estas famosas exposiciones de comercio, como la famosa Expo Cruz. Y hasta con, ¿qué se llama? Con auspicio gubernamental hacen sus exposiciones. Es decir, un gobierno que se considere revolucionario, que esté auspiciando la formación de lo que llama Hinkelhammer la metafísica del empresario, prácticamente está rifando sus posibilidades de hacer posible una revolución en su propio país. Entonces, los que hacen eso, o sea, los que hacen revoluciones a medias, los que solamente discursivamente hablan de revolución, pero no producen las condiciones en las cuales se produzca una revolución cultural, es que podemos ver que esta suerte de expectativas son las que, perdón, esta suerte de expectativas son las que se pueden poner en tela de juicio. Y es aquello que no permite que el propio pueblo transforme sus expectativas y pueda su subjetividad constituirse en subjetividad revolucionaria y de ese modo cambiar la objetividad de la realidad. Entonces, yo creo que esa sería, digamos, una rápida descripción de lo que estamos viviendo y que por lo menos que nos sirva para tomar en serio el peso real que tiene esta coyuntura a nivel no solamente nacional, sino regional y global también. Bueno, aquí me quedaría, Muria, a ver si podemos dialogar. Sí, muchas gracias, Rafael. Por favor, hermanos, hermanas, tienen la palabra. Si alguien quiere comentar, preguntar.
¿A qué bien entonces? Ha quedado más o menos claro, supongo. ¿Te parece? ¿Hay algo? No hay, ¿no? No, parece que, a ver, adelante, adelante, Escuela Horizonte de Pensamiento Popular. Hola, hola, buenas. Desde acá, desde Chile, ¿se escucha? Sí, dale. Sí, desde acá de Chile, primero que todo, a nombre de la escuela y de mis compañeros, darles las gracias por estos espacios de reflexión profunda en torno a las realidades que como humanidad estamos viviendo y sobre todo como mundo popular, ¿verdad? O sea, estas reflexiones del hermano Rafael para nosotros son muy valiosas, toda vez que nos llevan a pensar en nuestra condición de posibilidad, ¿verdad? Y en nuestra responsabilidad humana con el mundo y el entorno y el futuro, ¿verdad? Con el pasado sobre todo también. Entonces, primero eso, dar las gracias y en segundo lugar, plantear el hecho de que para nosotros acá en Chile, al menos, para el mundo popular, el mundo andino, el mundo aymara, el mundo quechua, el mundo de Bolivia, en el mundo popular es muy importante. En todas las poblaciones se baila tinku, se baila caporal, se hacen grupos enormes de desfiles de jóvenes que, que danzan por las calles de las poblaciones en los momentos, por ejemplo, aniversario de las tomas de las poblaciones, etcétera. En los momentos de festejo popular está el mundo andino presente siempre. Sin embargo, hacemos todo sentido de lo que plantea don Rafael, toda vez que está la performance, ¿verdad? O sea, está el atuendo, que por lo demás aquí vale como 200.000 pesos. Nosotros sabemos que hacen unos atuendos hermosos, pero cero contenido en torno a la cosmovisión o al meta relato que está detrás del proceso que se está llevando. Y eso a nosotros nos llama profundamente la atención y tenemos un montón de contradicciones con otras organizaciones que no ven en esta situación una profundidad. Entonces, para nosotros es muy importante esa reflexión que viene desde allá y mantenemos la expectativa popular de mantener viva nuestra perspectiva popular en el sentido de, como bien lo dice don Rafael, nuestro pasado, ¿verdad? Humano en términos éticos, ¿verdad? Y ahí donde nosotros nos estamos reafirmando en el proceso del pensamiento, ¿verdad? Porque también acá encontramos esas contradicciones en la clase media, pero mucho más exacerbadas y la clase media se transforma en un real escollo toda vez que intenta forzar todas las perspectivas populares a pasarlas por el sedazo de la academia, ¿verdad? O sea, se requiere presentar algún problema, inmediatamente un experto, y después otra cuestión, el especialista, y así. Entonces, requerimos de este tipo de conversaciones y de información en profundidad. Así que eso, muchas gracias y quería hacer ese comentario a nombre de mis compañeros también y de agradecerles. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. No sé si Rafael quiere seguir comentando sobre esto que acaba de plantear o de comentar en realidad, o alguien más quisiera hacer alguna pregunta, aporte. Entonces, al respecto, una de las formas que tiene la influencia que ha trabajado muy bien desde los circuitos académicos hasta incluso el activismo, los relatos, en este caso imperiales, es a romantizar de tal forma nuestras propias referencias que las
hace inviables de constituirse en política y que acaben siendo simplemente un objeto de contemplación o de una caracterización romantizada del asunto y cuya incidencia política siempre lleva al fracaso. Por eso siempre hay veces, aunque no le gusta a mucha gente, pero siempre reitero, ¿no? Con el posmodernismo nos han metido un caballo de Troya que ha fracturado seriamente las posibilidades de constitución del campo popular en bloque popular, diseminando ese tipo de lo que llama Foucault las microfísicas del poder y perdiendo de vista que existe un poder mundial, que existe una estructura global del poder, que sólo así se constituye en poder real, como sucede en el capitalismo, ¿no? O sea, que un país sea capitalista no quiere decir que vivimos en un sistema, mundo capitalista. Pero para que el capitalismo se realice como capitalismo en sentido estricto, tiene que constituir al mundo en un sistema mundo capitalista. De tal modo de que ahí otra vez se nos plantea la interrogante. No podemos nosotros, de modo particular, pretender superar y trascender el capitalismo solo como lucha local, como resistencia y transformación local. Porque el mundo está tan, pero tan atravesado, no solamente de modo objetivo, sino también subjetivo, por las relaciones sociales que promueve el capitalismo, que nos llevan constantemente al fracaso, el no advertir que para tener una imagen lo más pormenorizada posible del núcleo mismo de la dominación que sufrimos, no podemos contentarnos con eh, interpretar nuestra situación como si fuese simplemente local. Y ahí otra vez, yo me acuerdo, por lo menos en el pasado siglo, los partidos de izquierda siempre tienen un acápite en sus manifiestos mm, políticos sobre la situación internacional. Pero eran descripciones sin geopolítica. Y hoy en día nos está mostrando la propia realidad la pertinencia de hacer este tipo de reflexión. Porque, por ejemplo, ahorita no vivimos el mundo del siglo XX. Si hay socialismo del siglo XXI, hay que decirles también a estos socialistas del siglo XXI que también hay un capitalismo del siglo XXI. Y que el imperio no es el imperio que hemos conocido en el siglo XX. No es un imperio sostenido en el concepto de Estado-nación. Es otro tipo de fisonomía mucho más peligrosa que ha adquirido el imperio y que tiene al poder financiero como el que mueve los hilos incluso de otros tipos de capitales como el capital productivo, el comercial, etcétera. Y para colmo nos encontramos en un periodo de transición en el cual se nos ofrece la posibilidad a nosotros de poder ingresar en esa discusión en torno a los horizontes legítimos que se pueda plantear desde la propia periferia mundial. Fíjense, hasta los chinos están señalando de que aquí en 30 años ellos aspiran a lograr una etapa postcapitalista, así como la Federación Rusa en la boca del propio Lavrov o el propio presidente Putin ya señalaron la necesidad de transitar a un orden post-occidental. Entonces, esto nos muestra básicamente la necesidad que tenemos nosotros acá de plantearnos ese tipo de expectativas en el largo plazo para reordenar en el corto y en el mediano plazo nuestras propias expectativas que como naciones poseemos y que estatalmente hay que impulsarlas. De lo contrario, vamos a quedar otra vez
subsumidos en el poder en decadencia que ya no tiene más posibilidades de sostener otro tipo de economías o, en este caso, estados que no sea el suyo propio. En consecuencia, nos van a borrar del mapa. Y para ellos siempre ha sido negocio, ahorita para el poder financiero es más negocio destruir algo y construir algo nuevo que sostener la infraestructura presente. Y hemos visto cómo nos han tenido encerrados en la famosa cuarentena, que es un ejercicio militar de carácter disuasivo, donde nos han testeado y han visto qué obedientes es, son las sociedades, los países, respecto a los relatos ideológicos que producen ahora hasta con la diseminación de virus inteligentes. Entonces, cada vez estamos, como quien dice, más arrinconados, pero con la posibilidad que nosotros mismos no nos ofrecemos, que es la de empezar a mirar adentro, empezar a tomar en serio lo más negado y excluido de nuestras naciones, de nuestros estados, para desde ahí impulsar proyectos alternativos que sean realmente propios y respondan a nuestra historia y nuestra cultura, a nuestra cosmovisión. Y eso es básicamente el reto de hoy en día, ¿no? Y es, digamos, lo que va a definir la suerte y el futuro de los estados que sigan en pie en esta nueva reconfiguración del tablero geopolítico global. Yo creo que ahí, ¿no? Ya no hay. Sí, creo que ahí nomás, hermano. Ujú. Bueno, muchas gracias y bueno, agradecemos el permiso a todas las deidades, te agradecemos a ti, Rafael, y a todos los hermanos y hermanas que han estado presentes en esta jornada. Muchas gracias, buenas noches, un Bueno, buenas abrazo. Muchas noches. gracias, buenas Muy, noches. hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.